YouTube sirve para ver videos, sí, pero como buscador cada vez funciona peor para preguntas reales. Porque antes uno buscaba con palabras sueltas, ponía, no sé, cotas ponele, o cotas en AutoCAD. Y el resultado es un montón de información en donde todos bueno, este está bueno, pero digo, este también está bueno. Digo, todo el mundo te bombardea con videos. Y uno ya no busca más de esa manera, porque antes era lo único que teníamos, pero ahora tenemos a la IA. Y vos acá no le ponés cotas. O sea, le describís tu problema. Cada vez que toco una cota me aparecen cotas de todos los tamaños. Y lo más probable es que ahí encuentres una respuesta. Pero fíjate si le pongo esto a YouTube. Vos decís, ahora te cagué. Y te salen cómo modificar el tamaño de cota, el secreto para que tus cotas, encima te pones shorts adelante. No podés aprender de shorts, no lo vas a encontrar en un short tu problema. Y entonces empezás a navegar, en una de esas encontrás uno, bueno, este no es de cotas, es de capas, es mío, pero... Y seguís, ¿cuál de todos estos te va a ayudar? La IA tampoco es una opción, fíjate. Le pregunto esto, cada vez que toco una cota me aparecen cotas de todos los tamaños. Y te pone, eso suele pasar en SketchUp por algunas razones comunes. Claro, yo no le dije que era en AutoCAD. Entonces, ahora sí le voy a decir. Y me responde cualquiera que tengo que usar Overkill. O sea, te das cuenta que no lo vas a resolver así. Vamos a pedirle un video a ver qué nos da. ¿Me pasás el link de un video? Claro, busca en internet y te buscó uno del comando Overkill. O sea, no importa si usas AutoCAD, si usas Revit, si uses lo que uses, no lo vas a resolver así. Estás perdiendo tiempo. O sea, una cosa entiende, pero no siempre verifica. Y la otra te distribuye videos, pero no necesariamente encuentra. Así que decidí... Así que decidí hacer algo con eso. Tomé la capacidad de entender preguntas reales en lenguaje natural que tiene la IA, pero la até a una base de conocimiento. A una base de conocimiento mía. Es decir, no a internet en general, no a cualquier tutorial que apenas roza el tema, no a contenido inventado o de dudosa procedencia. No, armé una herramienta 100% gratuita entrenada con años de contenidos publicados por mí. En YouTube, en Patreon, en clases, en conferencias, en entrevistas y también en material escrito, en texto, en artículos, explicaciones y documentación que tengo registrada. Y el resultado es este. chatbot.arcmanes.com. Le das Enter, vas a necesitar una cuenta de Google, gratuita, y ahora le pones acá. No me acuerdo cómo le habíamos puesto antes, pero cada vez que toco una cota me aparecen un montón de cotas en distinto tamaño, con errores de todo. Así, piensa un poquito y te devuelve la respuesta. Fíjate que lo que te está pasando es un clásico cuando trabajamos con objetos anotativos en AutoCAD. Ese efecto de fantasmas o un montón de cosas, tenés solución directa, tenés una recomendación práctica, tenés una rutina Lisp que te recomienda y tenés los videos. Fíjate que los dos videos que te recomienda no son de cotas, son de escalas anotativas. O sea, estabas buscando para la mierda. Está bien, vos no lo sabías. Haces clic en este video e inmediatamente te lleva a YouTube, a donde vas a encontrar. Vas a aparecer en mi video donde te explico exactamente por qué te pasa eso que te está pasando. Aparte, como está en YouTube, lo podés poner en 2X y en 3X. Mirá qué lindo. Lo ponemos en 2X. Escalas anotativas en YouTube. Y se entiende. Vamos a buscar otro ejemplo. Quiero hacer una viga de madera en Revit. Allá vamos y te da todas las instrucciones de cómo tenés que hacer, qué tipo de viga, qué sé yo. Y encima te da 3 videos. Uno para entender cómo se colocan las vigas y el problema del rango de vista, porque te vas a enfrentar a ese problema. Y después, ¿qué vas a decir? ¿No se me ven las vigas? Otra para colocación y configuración de vigas en Revit. Y todas te mandan a YouTube, a donde las podés ver. Acá tenés uno, acá tenés el otro. E inclusive acá tenés el otro, que si te fijas, este puede ser que no te lleve a YouTube. Te va a llevar a Patreon, donde tengo material que es exclusivo. Pero no importa, tu respuesta la tenés punto por punto en función de lo que vos necesitabas. ¿Te gustó?
Y vamos a seguir poniendo la prueba porque no te miente. Está armada sobre la base de mi conocimiento. Yo armé esta herramienta, yo la entrené. O sea, es como si me estuvieras preguntando a mí. Por ejemplo, qué sé yo, me dijeron que el layout de SketchUp es una cagada. ¿Vos qué opinás? Y yo respondo, una cagada no es, pero le faltan años luz para hacer un legajo técnico profesional. Va mi recomendación y van videos sobre layout, porque en una de esas vos decís, quiero aprender. Al fin y al cabo, ¿por qué te vas a andar guiando por lo que digo yo? A lo largo de estos últimos 7 años, yo he hecho cerca de 1200 tutoriales. Anda a encontrar el video que realmente responde lo que vos necesitas averiguar. Y esta herramienta no solo se alimenta de esos videos públicos, sino que también se alimenta, como te mostré recién, del contenido de Patreon. Eso significa que vos podés consultar todo el universo de conocimiento y vas a obtener una respuesta. Vas a tener el cómo se hace. Ese te lo va a dar siempre y gratis, esté donde esté alojado. Entonces, una cosa es que el conocimiento sea consultable y otra cosa es que el acceso a la experiencia audiovisual completa, o sea, lo que es el paso a paso, el desarrollo visual, el acceso a lo que es material dentro de la comunidad, eso existe adentro de Patreon. Y esto también sirve para entender mejor qué es Patreon, porque no es solamente una carpeta con videos cerrados. Patreon es una comunidad, es una biblioteca más profunda, es el lugar donde me comunico con los miembros, donde respondo mensajes, uy, está sonando esto, donde tenemos encuentros por Zoom 2 veces por semana, donde hay otro nivel de acompañamiento. Hoy Wilson no está, pero si estuviera me diría, bueno, entonces esta herramienta destruye el valor de Patreon. No, al contrario, lo vuelve visible, lo vuelve encontrable y hace que todo ese ecosistema sea muchísimo más aprovechable. De hecho, este chatbot nació pensado para Patreon, para que ellos puedan encontrar el video que necesitan entre los más de 1200 videos que tenemos en Patreon. Igual no por estar fuera de Patreon te desalientes, porque la respuesta a lo que vos necesitas la vas a tener. Hoy el motor de esta herramienta procesa los datos con la tecnología de Google, porque en mis pruebas de estrés que hice con 1 millón de preguntas, la que mejor nivel de precisión me dio fue esta. Pero esto no significa que no vaya a cambiar el día de mañana a una plataforma mejor. Pero la puerta de entrada va a ser siempre la misma. chatbot.arcmanes.com. No quería darte acceso a un experimento congelado, sino que quería que esto fuera realmente algo vivo, algo que vaya mejorando a medida que va mejorando la inteligencia artificial, las plataformas, las herramientas, todas. Entonces, en resumen, hice un chatbot para poder responderte lo que necesites en el momento en que lo necesites. Ya está online, próbalo con preguntas normales, como hablarías vos, y después me contás, por favor, en los comentarios qué te respondió, qué te sirvió y qué te gustaría que mejore. Y te doy un incentivo más. Si dejas tu comentario contándome cómo te fue y le sumás la frase exacta, chatbot.arcmanes.com, participás automáticamente en uno de los 3 cupos del workshop sobre inteligencia artificial en el anteproyecto. Te pido que comentes porque tus comentarios van a alimentar lo que es esta herramienta, así que los necesito, necesito el feedback de tu parte, porque esto recién empieza. Hoy no te dejo ni link de Patreon, ni videos de este lado, ni nada, porque todo lo que necesitas está en este link. Nos vemos en el próximo video.